de la provincia de Córdoba, que dependen de la provincia del Ministerio de Seguridad, unas 1.100 cámaras aproximadamente y otras tanto en Capital. ¿Cómo va a ser esta ley? Exactamente. Actualmente la provincia ha hecho una inversión en los últimos 5 años de aproximadamente 660 millones de pesos, con lo cual eso ubica alrededor de 2.300 cámaras en toda la provincia, 1.100 en la capital, otro tanto en el interior. También están otros tipos de cámaras, como por ejemplo las cámaras que se ubican en los móviles policiales. Esas son más de 1.040 cámaras, mitad en el interior aproximadamente, mitad en la capital. Hay otras cámaras que son de reconocimiento biométrico para reconocer personas, que esas son 5 que son fijas y hay una que es móvil para poder trasladarla. Todo esto se opera desde un centro de atención que está ubicado en la Policía de Córdoba, de 70 puestos que trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y esto comenzó en el año 2007, cuando se aprobó la primera ley sobre el tema de grabar y conservar imágenes y sonidos de las personas. Lo que hace esta ley modifica algunas cuestiones, como incorporar no solamente las personas sino los objetos, pero fundamentalmente abrir la posibilidad a municipios y comunas de poder generar convenios con la provincia para poder utilizarlos. Las Actualmente mismas cámaras que tiene la policía en el interior. en el interior y en la capital, a todos aquellos municipios y comunas que tengan cámaras y quieran firmar el convenio. Estamos hablando de que estas cámaras están en la capital y en 102 localidades más, cubriendo el 81% de la población de Córdoba. Y lo que se pretende hacer es no tener estados bobos, porque nosotros tenemos una capacidad instalada muy grande, con una inversión muy grande, y lo que pretendemos hacer es que los municipios y las comunas puedan utilizar esta infraestructura porque está previsto que se utilice tanto para delitos como para contravenciones. Nosotros sabemos que hay contravenciones de índole provincial, pero hay otras contravenciones que son de índole municipal. Entonces, habilitar la posibilidad de que todas esas imágenes y sonidos que son grabadas con todas estas cámaras, con todo tipo de cámaras, las que están actualmente y que las que se vayan a adquirir en un futuro, también las puede usar los municipios y comunas, porque si no, cuando venga la tecnología que llega, está y cada vez evoluciona más, todos los municipios y comunas van a tener que instalar cámaras por seguridad, para controles, etcétera, y también por el tema de las contravenciones. Lo que hacemos de esta manera es permitir que los municipios y comunas arranquen con una capacidad instalada y no tener que comprar en los mismos lugares entes públicos que conviven en un mismo territorio cámaras para distintos fines. Y cuando los municipios tengan que hacer una inversión para cámaras y contravenciones y control, sean complementarios al sistema que ya ha sido instalado por la provincia. Que va a depender de la reglamentación y de los convenios que firmen los municipios del interior con el Ministerio de Seguridad, ¿no? Para hacer uso de esas imágenes y sonidos en las contravenciones. Exactamente, porque el organismo de aplicación sigue siendo el Ministerio de Seguridad, ¿sí? O sea, quien va a seguir operando con la misma mecánica que desde hace 13 años, con los protocolos que se han tenido, no ha habido una sola violación a la intimidad, una sola falta en el sistema que se ha utilizado, y cada municipio y cada comuna depende de su propia estructura local, cómo le va a dar forma a ese convenio, como así también a la reglamentación propia que va a implementar después, porque por ejemplo, el municipio de Córdoba, podemos decir, tiene un tribunal de faltas, pero no todos los municipios tienen tribunales de falta, algunos tienen otros organismos, algunos se denominan de otra manera, entonces va a depender de cada municipio y comuna que se sume vía convenio cómo va a ser la implementación de este sistema. Lo que sí va a continuar siendo lo mismo para todos, que el organismo de aplicación y la manipulación, resguardo y destrucción de las imágenes va a seguir dependiendo del Ministerio de Seguridad. Bien, hecha esta cuestión que tiene que ver con las cámaras de seguridad en la provincia de Córdoba, Juan Manuel, te quiero pasar un poco a la agenda legislativa de la provincia de Córdoba. ¿Cómo se está planteando en este contexto pandémico, más allá de las reuniones virtuales? Bueno, la legislatura ha seguido trabajando, ha hecho un esfuerzo que acompañó a la provincia porque todos los legisladores nos redujimos en un 45% nuestro salario, casi la mitad, estamos cobrando casi la mitad, pero nunca cerramos, siempre seguimos con las sesiones virtuales y también presenciales, porque
nosotros en la agenda legislativa que trató los temas de la reforma jubilatoria, como así también el reperfilamiento de la deuda, como así también mañana que se van a tratar este tema de las cámaras de seguridad y los 4 pliegos de magistrados, un pliego de la subjefa de lucha contra el narcotráfico, etcétera. Todas esas entrevistas se realizaron en las comisiones. ¿La Entonces, subjefa tiene antecedente policial o hace un personal civil? no, la subjefa forma parte de la fuerza, es la personal más antigua de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, actualmente es inspectora y es jefa de división, tiene una larga trayectoria en la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico desde su fundación y antes de eso tiene 19 años de servicio en la Fuerza Policial Común, es decir, Está bien, donde quería fueron. hacer esa aclaración, Juan Manuel, por el tema del género, ¿no? Que muchas veces está en boga, ¿no? Y de esta manera le dan forma también a ese tema. Pero más puntualmente, hablando de la agenda legislativa, quiero meterme en lo político que tiene que ver con la reforma jubilatoria. Muchos salieron a criticarlos, ¿no? Sobre todo diciendo, esto no lo hace el peronismo, desde ciertos sectores del peronismo que no comulga tal vez con el oficialismo. Y ni hablar de la oposición propiamente dicho. Bueno, los mismos que dicen eso son los que apoyaron una reforma jubilatoria que se sancionó por decreto, porque así lo hizo Mestre. Me estás hablando de la, claro, de la 1777, de la 1777, que salió por Claro, decreto. tuvo su debate parlamentario, pero a ver, en esta normativa, hoy por ejemplo rechazaron un recurso de amparo de un magistrado jubilado que cobra su jubilación de magistrado, que como todos sabemos son jubilaciones altas, junto con otra jubilación que cobra por abogado del uso de la matrícula, cuando él formaba parte de los abogados que litigan en la calle, porque no estaba afectado por la regulación que nosotros realizamos. Lo que nosotros realizamos es una regulación que armoniza con el sistema nacional, que genera solidaridad en el sistema, porque estamos hablando de que solamente afecta a aquellos que cobran más de 65.000 pesos, que es el 15% del total de los jubilados de la caja provincial, que es una porción de la cantidad de jubilados que tenemos a nivel nacional. Y beneficia a muchos más jubilados, que son los que cobraban la mínima, que pasan de 17.000 pesos a 25.000 pesos. Esto nos permite generar un saneamiento de la caja, porque como todos sabemos, en la forma que estaba dada y como tenemos nuestra pirámide poblacional, todas las cajas del mundo son deficitarias, y esto nos permite generar previsibilidad para la caja, para que aquellos nuevos jubilados puedan tener la tranquilidad de que su jubilación la van a cobrar en un futuro. Yo veo que hablan mucho de que se quejan los maestros, los docentes, a ninguno de ellos afecta esta reforma jubilatoria, al contrario, la sustentabilidad del sistema los beneficia porque cuando se jubilen van a poder cobrar su jubilación. Y yo le recuerdo a la gente que escucha, las jubilaciones de Córdoba, incluida esta reforma, son las mejores jubilaciones de la República Argentina. Son las más altas de la República Argentina, más altas que Nación y más altas que el resto de las provincias. Por lo tanto, es tener un poco de solidaridad. En estos momentos, todos hemos hecho nuestro esfuerzo para poder salir adelante en uno de los peores momentos que está viviendo la humanidad. Y bueno, los que más cobran, en el caso de nosotros, o los que más remuneración jubilatoria tienen, son los que tienen que hacer los esfuerzos solidarizándose con aquellos que menos tienen y dando visibilidad a un sistema para el futuro. Lo que llamó la atención es que se hizo prácticamente en 4 horas, Juan Manuel. Sobre todo saltó del otro lado, me parece que con razón, la oposición, ¿no? Ni siquiera se sometió al debate republicano, por lo menos, ¿no? No, O fue muy breve, fue muy poco. lo único que puede verse extraordinario es que se debatió sobre tablas y no con despacho de comisión, pero esto ha ocurrido en innumerables ocasiones. Inclusive la oposición cada vez que presenta algún proyecto que tiene que ver con la actualidad y que quiere que se trate, lo presenta sobre tablas y no lo trata en la comisión. Y ahí tampoco ellos los veo haciendo mucho espamento con la utilización del reglamento interno. Cada finalización de sesión nosotros tenemos por lo menos 4 o 5 proyectos de la oposición que se presentan sobre tablas y que no han tenido debate en ninguna de las comisiones.
Esto es lo mismo, lo que pasa es que la envergadura de esta normativa tiene mucha mayor visibilidad. Recién hablaste de los judiciales, de alguna manera, y sos presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que de alguna manera tiene los pliegos de los jueces, de los fiscales, etcétera. ¿Cómo observas que el sector judicial no haya hecho ningún aporte? Porque siempre se critica al sector político, pero el sector político, como bien lo manifestabas, de alguna manera termina haciendo un aporte, por lo menos simbólico, porque no llega a cubrir lo que es el presupuesto, pero da una señal. El sector judicial no lo ha hecho, ha sido voluntario y han abierto una cuenta de ahorro. Digo, ¿cómo lo observas como hombre político? Yo creo que nosotros hemos dado el ejemplo, es decir, rebajamos casi el 50% de los sueldos, pero no solamente la provincia, también lo ha hecho la municipalidad. Martín, cuando arrancó en la municipalidad de Córdoba, redujo primero en un 25% la planta política. Ya Después nos vamos a hizo meter en el tema político de Yayora porque es la segunda ciudad más importante del interior del país, ¿no? un Pero esfuerzo donde todos están haciendo ese esfuerzo. Yo creo que ese esfuerzo debe ser colectivo. Y me parece que debiera haber decisiones del Poder Judicial, que también es un poder político del Estado, porque el Estado se conforma con sus tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y al margen de que sea un organismo que imparte justicia, y que, si se quiere, muchas veces es mirado desde el punto de vista como más técnico en sus resoluciones, más apegadas a derechos, no deja de ser un organismo político que también tiene que actuar de cara a la sociedad de manera política. Y también eso implica dar señales de austeridad, dar señales de no acompañamiento. le han dado. Y bueno, hay independencia de poderes. Yo no me puedo meter en otro poder porque es absolutamente independiente. A mí me hubiese gustado que se hubieran dado esas señales. Juan Manuel, te paso a hablar un poco de política partidaria. Hace un poco más de unos meses se cumplió un año del nuevo triunfo de Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba, con un abultado triunfo, y sobre todo si tenemos en cuenta que un radicalismo fue dividido prácticamente, ¿no? ¿Cómo ves, cómo hace este balance, más allá que mucho balance no se puede hacer, más allá del manejo pandémico que tuvo, porque se termina comiendo la agenda política la pandemia? Bueno, yo creo que debiéramos dividirlo en dos: pre-pandemia y post-pandemia. Creo que arrancamos con una situación muy difícil, donde a nivel nacional los números no cerraban, una deuda muy grande con vencimientos que hasta el momento no se han resuelto. Eso impacta en todas las provincias y en todos los municipios. Una baja en la coparticipación muy grande que se nota en las finanzas de todas las provincias, de todos los municipios. Ahora todos Eh, dependen de la chequera presidencial, ¿eh? En este sí, contexto digo. y también, no, y también de las señales propias de hacer sus gestos de austeridad y de gasto público, porque se puede hacer. Todo esto cambia y se agrava cuando viene la pandemia. Entonces ahí el análisis empieza a ser doble, un análisis doble y conjunto: cómo está la economía, pero también cómo trabajamos frente a la pandemia. Yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, como a nivel municipal, se ha trabajado de una manera eficiente. Nosotros estaríamos en una situación muy grave, como lo enfrentan grandes potencias que siempre toman las grandes y más sabias decisiones, y en este momento se han equivocado y lo están padeciendo. La Argentina no, con lo cual nos ubica por primera vez en la historia dentro de los pocos países que tomaron una buena decisión, y tomaron una buena decisión respecto a vidas. Han salvado vidas, una decisión correcta que ha salvado vidas. Entonces, y a nivel municipal, por ejemplo, en Córdoba, la tarea fue doble, porque no solamente teníamos el coronavirus, sino que también teníamos el dengue, que fue un récord histórico en la cantidad de casos, y que era difícil combatirlo, porque cuando uno salía a fumigar, muchas casas no querían que se la fumigue por este tema del coronavirus. Entonces, uno fumigaba la gran mayoría de las casas, pero eso no servía, porque si una no se dejaba fumigar, el problema continuaba. Es decir, han sido varios los frentes que se han atacado, pero creo que se ha actuado seriamente, creo que se ha actuado con compromiso, con seriedad. También la sociedad ha sido una sociedad que ha actuado maduramente frente a esta pandemia, más allá de algunas expresiones. Y creo que cuando todo esto termine, la gente va a valorar a aquellos que tomaron las decisiones correctas, a aquellos que estuvieron al pie del cañón, a aquellos que estuvieron acompañando a la gente,
y aquellos que se dedicaron a hacer política de bar, cuestionándolo todo, creo que la realidad se lo va a llevar puesto, porque todos los distritos, más allá de los partidos políticos, han estado colaborando y creo que la gente eso lo va a valorar. El presidente trabajando con intendentes, con gobernadores y representantes que no son de su signo político, lo hemos visto con Rodríguez Larrete, con Kicillof, conviviendo y tomando decisiones en conjunto, el gobernador con todos los intendentes de todos los partidos políticos, el intendente de Córdoba que invitó a toda la oposición a que expresen cuáles son sus ideas respecto a cómo íbamos a llevar adelante esto dentro de la Municipalidad de Córdoba, y creo que es la forma de llevar esto adelante. Aquellos que Te se dedican a... preguntaba, sí, te preguntaba sobre el balance político, Juan Manuel, porque es sabido que el año que viene hay elecciones y de alguna manera, se quiera o no se está haciendo política, la rosca política sigue por abajo, hablando de política pura, partidaria digo, y el año que viene tenés elecciones. Y un Martín Yarlora que empiezan algunos a denominar ese operativo tijera. Hablo del recorte del trabajo de las 7 horas de los municipales, y la oposición en el Consejo Deliberante empieza a unirse de cara a la decisión que está tomando el intendente Yarlora, ¿no? No se cuestiona el hecho de que baje la planta política, de que tomes algunas decisiones, pero la gente empieza a querer ver un poco más de gestión, ¿no? Supongo que se va a ver y se va a notar después de que pase la pandemia. Y ya se está notando. Desde el punto de vista partidario, nosotros teníamos renovación de autoridades ahora a principio de año y se ha pospuesto todo el debate en lo que tiene que ver a la distribución de los cargos partidarios porque la situación no amerita la posibilidad que nosotros tengamos una renovación de autoridades en este momento, por lo tanto se ha pospuesto todo. Desde el punto de vista de la municipalidad, las medidas que ha tomado Martín no son menores y no son solamente ejemplificadoras, porque uno podría decir, que se hayan bajado los sueldos de los funcionarios es ejemplificador, que se haya bajado la planta política un 25% es ejemplificador, pero las negociaciones que se han llevado adelante con el SUOEM, eliminando horas extras, eliminando prolongación de jornada, eliminando la séptima hora, las negociaciones que se han llevado adelante con el SURBAC, un gremio que llevó una negociación adelante donde perdió un 25% de remunerativo y se le incorporaron tareas que no estaban incorporadas dentro del convenio colectivo de trabajo, como la desobstrucción, como el desmalezamiento, etcétera, y que no ha habido una sola bolsa de basura tirada afuera, sino que han prestado colaboración, han firmado tanto el gremio como las empresas. La negociación que se llevó adelante con la UTA. Todo eso implica un ahorro estructural en la municipalidad, que es ahí donde yo decía, bueno, estos beneficios estructurales se van a ver a largo plazo, porque un municipio que era inviable, un municipio que no podíamos, cuando nosotros llegó Martín, no podía pagar sueldos, no había plata para pagar sueldos, y había que pagar sueldos, había que pagar aguinaldos, estas reformas van a dejar un municipio saneado de cara al futuro. Y todos estos cuestionamientos de la oposición realmente se dan de bruces cuando uno sale a la Una calle y ve la realidad. oposición que tiene su peso político, Juan Manuel, ¿no? Estamos hablando de Loredo, del hijo de Negri, de Olga Riutor. Tiene un peso político, me parece, como nunca antes, ¿no? Por Salvando. eso, hasta hace poco, muchos de ellos que fueron candidatos a intendentes tenían en la plataforma las reformas que nosotros estamos llevando adelante. Sin embargo, cuando se puso el tratamiento en el recinto para que puedan acompañar la propuesta de Martín, que era lo mismo que ellos tenían en sus plataformas cuando fueron candidatos, no asistieron a la sesión, a ninguna de las dos sesiones, ni cuando se trató el convenio con el SUEM, ni cuando se trató el convenio con la UTA, no hizo falta con el tema de los recolectores de residuos, porque se llegó a un acuerdo sin necesidad de que haya paros ni medidas de fuerza, como sí ocurrió con la UTA, como sí ocurre con el SUEM, pero todo eso es el gasto estructural que tiene la municipalidad. Y por eso el grupo de los 6, por eso la Cámara de Comercio, por eso todos aquellos que entienden de lo que es el esfuerzo que se ha realizado con todos estos convenios, generar un municipio más austero y que no tengamos, nosotros cuando llegamos había más de 600 empleos que cobraban más que el intendente. El sueldo Sí, sí. promedio de la municipalidad estaba en 135.000 pesos y estaban todos en la casa con la pandemia. Entonces, en un momento donde
la gente no podía trabajar, los peluqueros no podían hacer un solo corte de pelo, no les ingresaba plata, pero la gente seguía teniendo que pagar sus impuestos, seguía teniendo que pagar los alquileres, seguía teniendo que pagar los sueldos a aquellos que tenían comercio. Y si nosotros no generamos este tipo de medidas para beneficiar a la sociedad, bueno, de eso se trata, que implica costos, por supuesto que sí. Ahora, ese costo, Juan Manuel, me parece que le hace presagiar a ustedes que no van a correr con la misma suerte política de otros intendentes que no pudieron con el poder de fuego que tiene un sindicato tan fuerte y un sindicalista tan antiguo al frente del gremio como es el SUEN y Daniele, ¿no? Recordemos que prácticamente se lo llevaron puesto a Germán Cámara. Bueno, Luis Juez siempre cedió ante los sindicatos, a Mestre, a Giacomino. ¿Qué le hace pensar a ustedes que van a salir bien de este enfrentamiento con el SUEM? Vuelvo a repetir, un gremio muy fuerte. Nosotros, cuando Martín llegó a la municipalidad de San Francisco, por ejemplo, estuvo el mismo problema, pero en ese caso hubo despidos, casi del 40% de la planta total, porque cuando inició el año, había iniciado el año 2007 con Con 500 una empleados. herencia del radical Madonna, ¿no? Recordemos. Exacto. Pero en un año, antes de irse Madonna, desde el 1 de enero hasta el 10 de diciembre, duplicó la planta de 500 a 1000 empleados. ¿Sí? Y el gremio que está en San Francisco es el mismo gremio que de la Municipalidad de Córdoba, el SUEN. No solamente se saldaron los problemas que había con el gremio, sino que se terminó trabajando de manera mancomunada, tanto el gremio con los funcionarios de la Municipalidad de San Francisco. Es decir, que se puede hacer, hay que tener la voluntad política de hacerlo. Yo cuando dije que Martín iba a ser intendente, nadie me creía. Cuando les dije que Martín iba a ser uno de los mejores intendentes, si no el mejor, del advenimiento de la democracia en esta parte, nadie me creía. Cuando dijimos que íbamos a llevar adelante estas medidas, nadie nos creía. Esto es una realidad, ya se llevó adelante. Ahora lo que tenemos que hacer es que el gremio tome conciencia de que está en una sociedad que los necesita a ellos también. Y lo que tenemos que hacer es jerarquizar la tarea del trabajador municipal. Porque el trabajador municipal no se tiene que transformar en ese enemigo de la sociedad que hace problemas, que cierra, que se manifiesta. Lo que Que no pasa es que presenta. ellos, volviendo un poco a la parte política, partidaria, dicen, se sienten un poco traicionados, más aún porque de alguna manera ellos jugaron para el peronismo, el primer intendente peronista que gana desde la democracia, peronista propio, porque fue Germán Cámara, pero era con una alianza de la UCD, y este es el primer intendente peronista, digamos, y se sienten defraudados desde el punto de vista político. Sí, pero yo creo que la población de Córdoba no se siente defraudada. La población de Córdoba Esperemos. se siente cuidada. La población de Córdoba siente que hay un intendente que cuida sus recursos, que pagan sus impuestos haciendo un esfuerzo enorme en medio de una pandemia y que hay alguien que cuida sus recursos para poder brindarle servicios, para poder eficientizar el gasto. Y esto ha sido reconocido. Es más, el grupo de los 6 ha pedido que todos los otros estados provinciales supranacionales, etcétera, tengan la misma actitud que se ha tenido en la Municipalidad de Córdoba. Está siendo valorado por aquellos, ¿sabes qué?, que tienen que pagar sueldos. El que tiene una empresa, el que tiene un comercio, el que tiene que pagar sueldos, el que tiene que pagar a fin de mes el alquiler, aquel que sabe lo que es el sector privado, que si no se vende no se cobra y que todos los meses nos golpea la puerta del Estado y nos pide los impuestos. Nos pide que seamos eficientes con esa plata. Y es lo que estamos Seguro, haciendo. seguro, seguro, seguro. Sí. Juan Entonces Manuel, la sí, te gente está escucho. valorando esta actitud. Y ojo que no es una actitud ni valiente, ni agresiva, es una actitud de sentido común. Si los números no dan y la gente ha hecho un esfuerzo en medio de una pandemia enorme para poder estar al día con sus impuestos, ¿cuál es la señal de la municipalidad? ¿Cuál es el gesto de los municipales? El tema A es ver, diferencia del resto, vuelvo, cobran sí, todos los meses los sueldos más altos de la provincia de Córdoba. el tema es ver, Juan Manuel, y vos en eso tenés una lectura política y has olfateado y has visto las gestiones municipales, cómo han sido, ver hasta qué punto la sociedad se va a bancar, porque son los que terminan de alguna manera sufriendo ese poder de fuego que tiene el suelo. Recordemos calles cortadas, bueno, todas las manifestaciones que hubo, ¿no? Creo que ahí la sociedad también va a tener que hacer un aguante o no a las medidas que tome Martín Yarlora y del poder de fuego que tenga el sindicato, ¿no?
Yo creo que la gente va a acompañar todas aquellas medidas que sean serias y le cuide el bolsillo del ciudadano y al vecino. Y son las medidas que está llevando adelante Martín. Y los empleados municipales nosotros no pueden ser nuestros enemigos. Tienen que ser aliados de la sociedad. Tienen que ver lo que pasó con los empleados de recolección de residuos, que perdieron 25% de remunerativo y que han incorporado tareas adicionales, porque ahora estamos comprando maquinaria para las tareas adicionales que va a realizar un gremio que no protestó, que no hubo una sola bolsa de basura en las calles de los cordobeses. Tomaron conciencia de la magnitud del problema, de la situación que se están viviendo, y es más, no estuvieron en su casa en cuarentena como los empleados municipales, estuvieron en las calles recolectando nuestros residuos. Seguro, Es seguro. tomar un... Creo que hay, esta crisis nos deja modelos y ejemplos. Y muchas veces por ahí la dirigencia, con lo que pasó, con la judicialización, estuvieron presos sus dirigentes. Hay otra generación ahora conduciendo el gremio de dirigentes que han entendido y han comprendido esto de lo que estamos hablando y se lo han hecho comprender a sus pares. Y esos son los ejemplos y los Claro. modelos que nosotros debemos tomar. Esperemos que así sea. Juan, recién hablaste que nadie te creía que Martín iba a ser el intendente de Córdoba. Nadie te creía que iba a ser el mejor intendente desde el advenimiento de la democracia. Ahora, el año que viene hay elecciones, se renuevan tres diputados, tres senadores, 9 diputados, y Schiaretti no puede ser reelecto. ¿Y qué pasa si le escucho a un Juan Manuel de Cid decir, porque en algún momento también se dijo y se habla, y es lícito que así sea, aquellos que quieran heredar el poder político que hoy tiene la gobernación de Córdoba en manos de Hacemos por Córdoba? ¿Lo ves muy potable a Yarlora? Estamos haciendo un poco de futurología dentro del análisis político, para ponerlo en contexto, ¿no? Yo te entiendo, Cristian, y es un debate que en su momento va a llegar y un programa de análisis político lo tiene que dar. Pero con la responsabilidad de ser un funcionario público, te digo que nosotros antes de hablar de candidaturas, antes de hablar del 2021, 2023, tenemos que hablar del 2020, cómo salimos de esta pandemia, cómo terminamos de cerrar los problemas gremiales, cómo terminamos de hacer viable el municipio. Lo que nosotros tenemos que hablar son temas de gestión, que son los temas que le importan a la gente. ¿Cómo le vamos a resolver día a día a la gente? ¿Cómo vamos a tener mejor frecuencia de transporte? ¿Cómo vamos a generar mejor eficiencia en la recolección de residuos? ¿Cómo le vamos a Seguro. brindar mejores servicios a los vecinos? Los vecinos no nos quieren a nosotros hablando de candidaturas o haciendo proyecciones. Ya vendrán los momentos de hacer las proyecciones si nosotros todas estas Y cosas las hacemos bien. fuerte, fuerte Y no, porque sabemos que Schiaretti no puede ser reelecto. Creo que va a haber una discusión de la renovación del peronismo. mira, ¿qué es lo que ha pasado con todos aquellos que han sido intendentes de Córdoba y que han tenido la aspiración de ser gobernador inmediatamente? ¿Qué pasa? Han licuado prácticamente su poder político. Miremos juez Lo, solamente, ¿no? lo último lo vimos con Ramón Mestre, que sacó el 8% de los votos en su ciudad, sacó la mitad de los votos que su propio candidato a intendente. ¿Y eso qué quiere decir? Y que políticamente se posicionó como opositor, como una figura fuerte, pero la gente cuestionó la gestión. Entonces, cuando vos no gestionas, eso se ve en los resultados políticos. Lo Seguro. que tenemos perfectamente claro nosotros es cuando empiece a andar el colectivo con la frecuencia como corresponde, la gente sabe que a tal hora pasa el colectivo, que pague una tarifa, que sea una tarifa razonable, que cuando la gente vea que saca sus residuos y se recolectan en tiempo y forma, y que se avanza con la recolección para separar la basura, cuando la gente vea que va a la municipalidad y es un lugar agradable, donde puede pagar sus impuestos y no tiene que ir a pagar y volver al otro día porque están de paro y volver al otro día cuando están de paro, cuando en realidad lo que viene es a pagar, depositar sus plata para el resto de la institución Seguro. municipal y estos servicios. Cuando lleguemos a ese momento que el municipio se haya puesto de pie después de venir desde un infierno administrativo en el cual estábamos, y bueno, ahí veremos las proyecciones políticas. Yo creo que administrando bien, las proyecciones políticas no tienen techo, pero hoy por hoy la prioridad es la administración. Bien, sigo con el tema político y creo que a esta no le podés escapar porque se pospuso una interna, todo hacía presagiar que se venía una interna entre el actual senador Carlos Caserio presentando la renuncia al Partido Justicialista y el eschiaretismo o el peronismo de Córdoba, digo. ¿Sos más
propenso a que haya una unidad o es un tema que no está resuelto todavía? No, Post yo creo pandemia, que digo, ¿no? hay mucho diálogo. Nosotros, los legisladores que están dentro de ese sector, están trabajando codo a codo con los legisladores de Hacemos por Córdoba. Estamos todos dentro de un mismo bloque. Martín ha estado hablando con Carlos. Yo he hablado por temas de gestión con Carlos, que nos ha Más dado una allá del mano. último tirón de oreja que hizo Carlos Caserio, se entendió así en términos políticos por el tema del reclamo del subsidio del transporte, ¿no? Bueno, pero esos son posicionamientos, Martín, se posiciona desde el punto de vista del federalismo, de que cada 10 pesos de subsidios, 9 quedan en el AMBA y uno va para el interior, y naturalmente Carlos pertenece a un espacio político al cual él representa y cada uno presentó sus posiciones. Pero la relación entre Juan y Carlos, la relación entre Martín y Carlos, la relación entre todos nosotros realmente es muy buena. Y hemos puesto a la gente en primer lugar. Nosotros puede haber alguna discusión de superficie, pero eso se termina y por lo bajo nadie lo sabe y uno se comunica permanentemente por temas de gestión, para solucionar cuestiones, para conseguir a aquellas empresas que están complicadas en una ATP y nos ayuda y nos da una mano desde Buenos Aires, tanto él como los otros funcionarios que han ido Seguro. a Buenos Aires. Este tema del transporte, si no estuviese un funcionario con su corazoncito en Córdoba como Bermúdez, sería difícil, porque los otros funcionarios también ponen en agenda a Córdoba dependiendo de los roles que le toca ocupar. No, yo creo que Hacemos por Córdoba va a estar junta, va a estar unida, vamos a tener un partido unido y van a ser heterogéneos desde la expresión de todos los ribetes políticos que tenemos dentro de nuestra misma estructura política de Hacemos por Córdoba, porque no todos, lógicamente, pensamos igual. Pertenecemos a un tronco partidario, inclusive hoy se han incorporado muchísimos otros partidos más, creo que son como 14 los que El están dentro. socialismo, hay otros. Hay expresiones muy heterogéneas y después también por temas, porque por ejemplo, que recién hablábamos de la reforma jubilatoria, bien y otra compañera votaron diferentes bloques, lo que no quiere decir que tengamos Un coincidencia. PIN que termina pagando un costo político y mediático, si se quiere, desde la oposición con ese autorización de jubilación que tuvo 48 horas antes, ¿no? Que no salió a hablar. No te voy a pedir que salga a defenderlo, pero está Yo creo, en el tema. tema puntual, pero creo que él ya la venía tramitando de hace bastante tiempo, y era una cuestión administrativa que se haga. Pero al margen de esto, lo que quiero graficar cómo bien vota en una votación de una manera, lo que no quiere decir que en el resto de las cuestiones que son el tronco común o medular que tenemos por delante no tengamos coincidencia. Todos juntos estén acompañando, seguramente. Doctor Juan Manuel Cires, gracias por la nota. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Cristian. Abrazo grande para vos y para toda la gente que